Monetaria y Mujeres, Responsabilidad IE, ONU Mujeres y Asamblea de... Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Buenos días con todas y con todos. Estamos en Estereotipas, un programa que tenemos aquí en la radio de Flaxo Ecuador, en el que discutimos cuestiones de género, de sexualidad. Y hoy tenemos con nosotras un programa especial dentro de la serie que estamos haciendo sobre feminismos ahora. Ya hemos hecho previamente otros dos programas, uno con una conexión con distintas compañeras de distintos países y otra que hicimos con las compañeras de Ni Una Menos en Argentina. Y hoy tenemos a dos compañeras del colectivo Las Minervas de Uruguay, que son Mariana Menéndez Díaz y Alicia Migliero González. Entonces les damos la bienvenida y queríamos un poco discutir con ellas del momento actual del feminismo en Uruguay. Sabemos que la última movilización del 8 de marzo, que fue un llamado también a la huelga, fue muy importante. Conocemos un poco más la realidad de Montevideo, pero las compañeras también nos pueden contar un poco más general. Y queríamos arrancar con una primera pregunta, que era ¿cómo están los feminismos ahora mismo en Uruguay? Que nos pudieran hacer una cronología breve de lo que ha pasado en los últimos años, de los colectivos que están en marcha, desde la perspectiva de su propio colectivo. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para arrancar, nosotros muchas veces decimos que cuando hablamos de los feminismos en Uruguay, que hay como una especie de memoria corta y memoria, como una cronología larga y una cronología corta, ¿no? Capaz que lo que estamos viendo en este momento corresponde bien a ese momento, estos últimos acontecimientos de movilizaciones masivas, de mucha presencia en las calles, a esa cronología corta que es capaz que como por la que arrancar. Usamos a veces esta cuestión para decir que, bueno, hay también toda una historia que nos precede de muchas compañeras de un movimiento feminista en Uruguay con tradición de lucha y compañeras que de repente no se decían feministas, pero sí con unas prácticas de lucha bien importantes. Pero bueno, sí, concretamente en los últimos años lo que ha habido es una presencia masiva del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, no todas se dicen feministas, sobre todo en un posicionamiento político que supone retomar la palabra, tomar la calle, tomar visibilidad pública, el espacio público, y eso en realidad corresponde también a un tejido, un proceso de organización por abajo, digamos, que sustenta que en determinados momentos, como por ejemplo las movilizaciones ante los feminicidios, cuando hay feminicidios o casos de violencia extrema, las mujeres salimos, el movimiento de mujeres sale a la calle, y ese movimiento, ese salir a tomar la calle, salir a tomar acción pública, ha ido generando también un crecimiento de las propias compañeras y los propios colectivos. No, como decía Alicia, capaz que el eje central, el catalizador central empezó siendo la lucha contra los feminicidios, en esto de que a las 48 horas de ocurrido nosotras hacemos una movilización en el centro de la ciudad y ahora eso se está empezando a repicar en otras ciudades del país y también en localidades pequeñas donde había habido casos muy horrorosos. Entonces eso es interesante, como que esa herramienta que se empezó a utilizar en Montevideo después se repicó y se recreó en todo el país, que es súper fuerte. Se juntan 10 compañeras en Piriápolis, por ejemplo, que es un balneario ahí en la costa.
Entonces sabemos que estamos saliendo en muchos puntos del país, cuando las alertas. Y también eso fue a partir del 2014, que hicimos el primer encuentro de feminismos, que ahí recién había unos poquitos colectivos feministas, sociales sobre todo, y cayeron 400 compañeras al encuentro, que nos sorprendió a todas, no nos lo esperábamos. Y ahí resolvimos dos cosas importantes. Una, que había un debate si existía movimiento feminista en Uruguay o no, porque no estábamos movilizadas. Y en realidad se llegó a una síntesis que para mí es interesante, que decía poner el movimiento en movimiento. O sea, ya no discutir si el movimiento o no, sino saber que necesitábamos ponerlo en movimiento. Y la otra resolución fue esto de las alertas a las 48 horas. Entonces, desde fin del 2014, que la primera la hicimos en diciembre, noviembre, éramos 15 compañeras en la plaza, hasta el día de hoy hacemos alertas cada vez que hay un feminicidio. Entonces, esa acción constante ha implicado poner el debate arriba de la mesa, interpelar a las organizaciones, que los medios de comunicación dejaran de decirle crimen pasional, bueno, que el gobierno terminara proponiendo una ley de feminicidio, que nosotras no pedimos, pero fue como un efecto también de la lucha. ¿Cuándo se El año formuló pasado. ¿El año pasado? Sí, Mala para la fecha. Sí, la ley se formuló el año pasado, pero también bien interesante esto, ¿no? Como hablar de feminicidio, o sea, no solamente, digamos, o sea, a nivel de medios masivos de comunicación, pero también pasó a tener después una tipificación legal, ¿no? De figura legal, pero sí fue el año pasado. Y nosotros lo que decíamos que el feminicidio era una categoría política, no solamente una forma jurídica de denominar un asesinato, y como categoría política nos permitía analizar la sociedad y también empezar a hilar todas las otras formas de violencia. Empezamos ahí, pero después siguió hasta hablar de violencias económicas, del problema de la vivienda, de la salud, de la mujer. Eso fue como, ¿no? Fue como una escalada que me parece que estuvo interesante hasta el día de hoy. Y claro, después empezó a hilar lo que venía pasando como en nuestro territorio nacional, local, empezó a hilar con lo que venía pasando en la región. Nosotros estábamos muy cerquita de Argentina y bueno, el movimiento feminista de mujeres en Argentina también tiene una explosión increíble y eso es una energía que nos va contagiando. Entonces la movilización grande fue el 8 de marzo del 2015, que desde los 80 no se hacían movilizaciones del 8 de marzo en Uruguay, cada grupo hacía como actividades pequeñas. Y luego el 3 de junio, que ahí sí fueron más de 10.000 personas, como que tomó esa escala. Y bueno, y después los 8 de marzo, las huelgas. Eso como más la expresión de la calle, ¿no? Pero atrás de todos esos acontecimientos hay una red, un tejido que se está como recreando. Nosotras como Minervas nacimos en el 2012, 13, nos pusimos nombre. Y en ese momento había 2 o 3 colectivos más, ¿no? Feministas autónomas, feministas que trabajaban por la cuestión del aborto, pero grupos muy pequeños. Y al día de hoy, en casi todas las ciudades hay colectivos. O sea, en ciudades que una nunca pensaría, en el norte, que es una ciudad mucho más conservadora, donde incluso siempre hubo menos militancia, hoy hay grupos de compañeras. No sé, están las feministas de Paysandú, Ni Una Menos Soriano, en Colonia hay grupos en Maldonado, las de Colonia llaman las de abajo, en Maldonado las feministas autoconvocadas de Maldonado. Bueno, es como increíble ese como florecer del movimiento y a la vez como nos empezamos a contactar unas con otras. Entonces ahí ya empieza a haber como una articulación más nacional también. Y una pregunta, porque o sea, parece que en este ciclo de luchas a nivel general en América Latina la cuestión de la violencia ha cobrado un papel preeminente. Pero es una cuestión que se está politizando en relación a otras cuestiones. O sea, no es que sea, porque yo lo que he advertido es que había ya una discusión sobre violencia, pero que se ha renovado bajo nuevas premisas, ¿no? Veo que esta discusión está conectada con la economía, conectada con la vida cotidiana, conectada con la cultura, de lo que se habla de cultura de la violación, o sea, conectada con otros ámbitos. No sé cómo es esta discusión en Uruguay. El otro día teníamos una mesa en las jornadas feministas sobre feminismos, precisamente estrategias, retos, dilemas, y alguien en el público decía, bueno, es que tenemos que hablar también de economía, pero es que yo creo que cuando hablamos de violencia también estamos hablando de economía. No sé cómo lo veis vosotras esto. Sí, nosotros lo hemos conversado bastante. Nosotros muchas veces creemos que ahí a veces hay siempre como este intento de
reducir o de anclar la temática feminista a una agenda o a una serie de puntos donde, bueno, la violencia sería uno de ellos, entonces estamos hablando de violencia contra las mujeres, algunos tipos de violencias específicas y nada más. Y no, en realidad nosotros creemos que la violencia es como una matriz desde la que podemos mirar muchos procesos que componen nuestra vida como mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la violencia no es una ni una sola, la violencia sistémica es estructural, es de un sistema que es capitalista y patriarcal y tiene distintas formas de expresión. Entonces, esta clave también de pensar y por eso también hay algo que también decía Mariana, que es bien interesante, que nosotras no creemos que la violencia se resuelva con políticas específicas, ¿no? Ni puntuales. No puede haber una acción puntual que resuelva la violencia. Sino que, bueno, podrán haber acciones puntuales y también demandamos acciones y políticas estatales que den respuesta a la violencia, pero también sabemos que hay otras que son parte también de un sistema, de un cambio cultural y político mucho más profundo. Con el tema de las violencias, y esto justo lo veníamos pensando hace poquito, nos veníamos intercambiando sobre eso, creo que también una cosa muy interesante que pasa que es que esta conceptualización sobre la violencia como algo integral y sistémico, la violencia de las mujeres, me parece que permite de alguna manera ponerle nombre e hilar muchos tipos de violencia como para atrás, ¿no? Que inclusive nos puedan hacer repensar y mirar nuestras historias de lucha populares latinoamericanas de otras formas en relación también a las violencias. Ya no como esa cosa tan fragmentada, que es lo que muchas veces a nosotras nos pasa, que nos cuesta encontrar nuestras propias genealogías o nuestras propias raíces de mujeres en lucha, y cuando a veces las miramos pensando cómo se van conectando las violencias, resulta que estamos todas ahí, ¿no? O sea, que es mucho más fácil encontrarnos y reconocernos en otras compañeras y en nosotras mismas, luchas que en principio pueden parecer muy desarticuladas o muy sectorizadas, pero que bueno, que tiene una expresión, una clave común que nos permita también reencontrarnos y reconocernos, ¿no? Y bueno, y ahí también hay algo como en relación a la experiencia de la violencia, que creo que es algo que todas como mujeres fácilmente conectamos y nos entendemos cuando hablamos de violencia, de qué tipo de violencias estamos hablando, ¿no? Que permite tanto como desde nuestras experiencias personales hasta colectivas, como resignificarlas y mirarlas también en otra clave, ¿no? Sí, ahí también una cosa que hemos empezado a discutir, o sea, como que cada momento, el 3 de junio, sobre todo el paro, nos han permitido como mapear, ¿no?, los problemas, las potencias, es como momentos como intensamente pedagógicos para la lucha. Y ahí nosotros empezamos a dar una discusión que si reducimos la lucha contra la violencia a una violencia de género entendida de manera muy reducida, ¿no?, si es adentro de la casa por la pareja, ¿no?, ese tipo de lecturas, también a nosotros nos parece que reafirma el lugar de víctimas. Entonces estamos como intentando desplazarnos del lugar de víctimas, o sea, sí, somos las que sufrimos la violencia, pero somos mujeres en lucha contra eso, ¿no? Y no reducirlo a que solo somos víctimas. Y ahí, por ejemplo, nos peleamos un poco con algunas consignas que se levantan en torno a la lucha a la violencia, como emergencia nacional, por ejemplo, ¿no? Como solamente pedir que se resuelva desde una exterioridad. Nosotras como que, por ejemplo, usamos mucho feministas en alerta y en las calles, ¿no? Como reafirmar que ante la violencia, y a veces son crímenes muy horrorosos, ¿no? El año pasado una nenita de 11 años, ¿no? Que hay que procesar ese dolor también, ¿no? Porque no es fácil, no es que salimos a la calle y nada más. Ahí están nuestros cuerpos, nos juntamos en la plaza, pero volvemos a nuestras casas, tenemos que volver juntas también para cuidarnos. Entonces, ese dolor, nosotras creemos que se procesa mejor si primero lo hablamos, lo ponemos en común, pero además si reafirmamos este lugar de mujeres en lucha. O sea, que esta lucha es para ponerle un límite, decir que no lo vamos a tolerar más, no es para reafirmarnos en el lugar de víctimas. Sí, creo que esa es una clave bastante importante, porque la violencia ha sido también como un lugar de intervención política y gobierno, ¿no? Entonces, y el lugar de la víctima es un lugar muy común para procesar ciertas formas de actuación de parte de los estados, ¿no? Entonces, me parece muy interesante no desconsiderar eso, pero sí darle la vuelta en el sentido de generar como un mapa mental y un mapa cognitivo para reconstruir ese lugar de víctima, ¿no? Sí, incluso el año pasado. No, este año fue, hubo un caso en el que la mujer tenía guardia policial, porque ya había hecho la denuncia y era una situación muy grave. Se le puso un policía 24 horas y el ex esposo llegó y mató al policía y a ella. Entonces, claro, vos decís, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas cuando
Es una cosa que desborda. Y ahí el ministro del Interior salió en una declaración a decir de que nosotras teníamos que ser algo así como buenas víctimas y hacer todo lo que el ministerio nos pedía, que si nosotras no hacíamos eso, bueno, nos arriesgábamos. Entonces, como también hay muchos discursos que toman el tema pero nos revictimizan, ¿no? En este caso ella, no sé, no tendría que salir de la casa, no sé qué tendría que hacer la mujer para, no, como volverla a culpar hasta después de asesinada, fue una cosa muy fuerte. Entonces ahí fue que un poco empezamos esta discusión, que ya veníamos, pero se nos hizo mucho más evidente que es algo que precisamos repensar, ¿no? Que no nos coloquen ahí. Sí, que tampoco nos instrumentalicen, ¿no? Como que otro proceso que está pasando ahora con todos los temas de discusión sobre seguridad pública y demás, y seguridad ciudadana, muchas veces se coopta el discurso feminista para decir, bueno, las mujeres también piden seguridad. No, nosotros no pedimos tutela, no estamos pidiendo que nos tutelen, estamos pidiendo una vida sin violencia. Y sí, vamos a reclamar mecanismos y respuestas de acción rápida, pero también vamos a pedir injerencia en cómo resolvemos y cómo nos plantamos nosotras sobre la violencia. Y considerar eso como un proceso de politización, porque las formas en las que reconocer la violencia y organizarse colectivamente para responder ante esa violencia es un proceso de politización. Sí, estos días que nos ha visitado también Rita Segato se abren como dos discusiones, yo creo que hay importantes al calor de su trabajo y de otras compañeras. La una es si se hace un cierre punitivista de los discursos feministas actuales sobre violencia. O sea, decir que no estamos, que no nos gusta la impunidad no significa que nosotras pensemos, ¿no?, en un cierre penalista, ¿no?, de la discusión. Y la otra es si pensamos que la violencia cobra sentido en un mundo de precarización, de desarraigo y vulnerabilidad, donde existen distintas formas de violencia. Está la violencia machista al interior de las familias, pero expresiones de violencia extrema, además de lo que ella llama pedagogía de la crueldad, que se inscribe dentro de un sistema capitalista y de una fase del capitalismo ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos discusiones nos plantean retos para repensar cómo es la acción feminista, ¿no? No, y también un poco en diálogo, por ejemplo, con México, en donde, por ejemplo, la alerta de género se aprobó en algunos estados y en realidad, en parte, implicó mucho más dinero para la policía. Una policía mexicana que desaparece, tortura. Entonces, ahí nosotras también como que nos alarma, ¿no? Cuando empiezan estos discursos, hay ahora un candidato de derecha que está haciendo una campaña de firmas para llevar a las militares a la calle, y nosotras enseguida salimos a decir, no, eso no es lo que nosotras queremos, porque después... Además porque tenemos casos muy concretos en territorio, por ejemplo, a las compañeras en Maldonado les pasó, tuvieron que llamar a la policía por un caso muy grave de violencia y el propio barrio no quería que la policía entrara. Entonces ahí tenés un caso de que te pone entre la espada y la pared. Y ellas tuvieron que salir a hablar con el barrio, a decirle, nosotras tampoco queremos que la policía entre porque pone en riesgo a los jóvenes, por ejemplo, pero ¿cómo lo resolvemos? Entonces ahí, bueno, hay una creatividad que hay que desplegar que no es nada sencilla. Pero esto que no implique más presupuesto también. Ya. Y al interior del movimiento, ¿cómo se procesan estos casos? ¿Habéis hablado de las alertas más como una respuesta callejera? ¿Hay, como ocurre en otros países, acompañamiento? O sea, ¿hay ese tipo de procesos en Uruguay o litigio con las familias? O que eso, por ejemplo, en el Ecuador está muy presente dentro del movimiento. Hay como un grupo importante de abogadas que litigan los casos y que hacen como una especie de acompañamiento, un acompañamiento tanto en el proceso legal, pero también en una especie de abrazo amoroso a las familias. No sé cómo funciona eso más o si hay grupos que están más en eso. Yo creo que, bueno, nosotras siempre sobre todo cuando tenemos encuentros con las compañeras argentinas, tratamos de dar a conocer lo que estamos haciendo. Claro, en Uruguay hubo un desborde muy grande, pero a la vez una ruptura de la memoria muy profunda. O sea, los grupos nuevos, nos costó mucho vincularnos con las feministas de las luchas anteriores, porque ha habido como un proceso de los 80, en los 80 hubo una lucha muy grande de las mujeres, en los 90 hubo como un silenciamiento o una cosa muy en agendas muy específicas, entonces el movimiento es muy joven. A pesar de que ya ha podido reconstruir vínculos con compañías anteriores, el movimiento es muy joven. Entonces, por ejemplo, en el caso de los acompañamientos, sí se están haciendo porque se hacen de hecho, porque te escriben en Facebook, o las compañías te buscan porque las respuestas estatales son tan malas. Por ejemplo, precisás sacar a una compañera de una casa y no tenés dónde mandarla porque los hogares están desbordados. Entonces eso de hecho se está haciendo. Lo que yo creo que ahora tenemos un encuentro en junio
que uno de los ejes es una red autogestiva de acompañamiento, tenemos que organizarlo mucho mejor y no hacerlo tan al golpe de balde, no sé cómo se dice. Eso es una cosa. Después hay un grupito de compas que está trabajando con las adolescentes, sobre todo desaparecidas. Empezó a ver como... Y ha habido algunos trabajos con familias específicas, ¿no? Una que nos toca a nosotras muy de cerca, porque era amiga, compañera de alguna del colectivo, que es Martina Piazza, que la asesinan en Foz de Iguazú, ella está estudiando. Y bueno, nosotros y entonces hemos hecho algunas... Pero no hay un trabajo tan fuerte, yo creo que por lo que he podido escuchar en Ecuador y también en México, que no que las madres, por ejemplo, encabezan las marchas. Eso en Uruguay tan así no está sucediendo. No está esa... No sé, Ali, ¿qué No, decís sí, no, creo exactamente lo mismo que vos. Sí creo que, bueno, hay algunas ONGs que dan algún asesoramiento legal y también hay esta cuestión de, bueno, como bien decía Mari, en esto de la memoria fragmentada, ¿no? De la genealogía corta y la larga, en esta memoria fragmentada, del ir tejiendo también y ir nosotras mismas descubriendo que en otros momentos en Uruguay se ensayaron otras estrategias. Por eso, como, bueno, reapropiarnos y ver qué podemos hacer. Lo que sí me parece también importante que pasó en algunos casos cuando nosotros hacemos las alertas, que esto uno lo cuenta muy rápido, pero fueron mucho tiempo de discusión y de generar algunos acuerdos mínimos que nos permitieran, porque una alerta la sostenemos entre varios colectivos, salimos a la calle, entonces bueno, hay algunos acuerdos mínimos que nos tienen que permitir sostener esto de salir a cada 48 horas después de un femicidio. Y bueno, y en realidad en algunos casos siempre se intentó ser como bastante respetuosas, digamos, de lo que los familiares y amigas y compañeras cercanas de esa mujer asesinada quisieran hacer. Entonces, bueno, cuando arrancamos las alertas siempre eran en la zona en la avenida principal, digamos, de Montevideo, con esta característica que bien decía Mari, también se repican en distintas ciudades y localidades del interior, y en algunos casos empezó a pasar que familiares y amigas cercanas de la víctima se contactaban con nosotros, con la organización, con quienes estuvieran organizando las alertas, que también tiene una coordinación rotativa, y pedían que se hicieran en el barrio, y eso alguna vez sucedió ahora este año en Goes, y fue muy fuerte realmente. Claro. En caso de una señora que la asesinan en su lugar de trabajo, que era un almacén, su expareja la asesina ahí, y bueno, y las vecinas que además estaban haciendo una red, lo cuento y realmente me eriza porque es muy, muy duro. Las vecinas estaban haciendo una red para cuidarla a ella, porque sabían que su expareja andaba en la vuelta, en un momento de descuido, él entra, la asesina, y bueno, y estas mismas vecinas piden que la alerta se hiciera en la esquina donde había sucedido el hecho, ¿no? Y eso las hijas, todo, fue fuertísimo. Y eso empezó a suceder, o lo mismo en los casos cuando son localidades más pequeñas, en el interior de las relaciones son mucho más cercanas y próximas, la realidad es otra. Capaz que no se expresa en un acompañamiento, en litigios, en eso, o sea, que el movimiento esté puesto ahí, capaz que no hemos llegado todavía. Pero no está sé. en el acompañamiento, pero sí, ¿no? en el momento, sí. Y sobre todo también, bueno, son como varios frentes de batalla, ¿no? Tomar la calle, pero también yo creo que hay un frente de batalla muy importante que ha sido con los medios masivos de comunicación, como disputarles el discurso, ¿no? Decirle, bueno, esto no, basta de hablar de crimen pasional, basta de preocuparse si la pollera era corta, larga, si estaba borracha, si con quién estaba, no, o sea, acá hay una mujer muerta, ¿no? O sea, como colocarlo en ese lugar, que ahí creo que se empezó también como por lo menos una disputa de sentido, ¿no? De construcción de sentido sobre qué implica la violencia, este caso de violencia extrema de las mujeres, bien importante. Me parece que habéis también sacado un tema que salió el otro día en la mesa, esto de la memoria, ¿no? Un movimiento muy joven, que los hilos de los movimientos, de los grupos de mujeres, del activismo feminista de la última década, las últimas 3 décadas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí en el feminismo en Uruguay para que haya estos, bueno, siempre se producen, ¿no? Estos quiebres, ¿no? De memoria, ¿no? Donde las jóvenes entran con mucha energía, ¿no? Pero no dimensionan un poco, y eso tiene que ver con una lectura más general del contexto político, ¿no? De la cultura política del país, del ciclo progresista, de qué ha implicado de colocar los movimientos de mujeres en un mapa amplio que permita entender por qué ahora las jóvenes no tienen esa memoria, si es que ha habido un vacío ahí organizativo, si es que ha habido un proceso de institucionalización, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué claves tenéis para explicar eso que también está pasando en otros países? Sí, bueno, primero hay lo que todas las mujeres que luchamos sabemos, que el sistema se encarga de que no tengamos memoria, como le pasa a cualquier
grupo subalterno. Pero yo creo que sobre nosotras además pesa el proceso de institucionalización, ¿no? Que no llegue solamente las políticas públicas o las ONGs, el discurso de género en esa clave, y no nos llegue la lucha que hizo que eso sucediera, digamos. Y después yo creo que hay una complicidad de la izquierda que es tremenda, ¿no? Que cómo se construye el relato oficial de la lucha en Uruguay, sindical, de izquierda, se construye mirando un solo sujeto, que en general en clave obrera, y todo lo demás parece que no estuvimos ahí luchando ni contra la dictadura, ni previamente, ni eso es doloroso. No, ni siquiera, por ejemplo, el trabajo territorial en los barrios, que en Uruguay en los 80 fue impresionante, en el 89, cuando el sindicalismo estaba bastante acorralado, el sujeto que emergió fueron las cooperativas de vivienda ocupando tierra. Todos esos relatos de otras luchas que no son la lucha obrera, en un sentido muy reducido, se nos pierden. Y cuando nosotros venimos a descubrir todo lo que había pasado en los 80, nos queríamos morir, porque en realidad, cuando nosotras empezamos a juntarnos, en realidad a hacer autoconciencia, sin saber que se llamaba así además, ¿no? Empezamos a hablar en realidad de nuestras molestias, que eran dos: nuestras relaciones de algunas heterosexuales y nuestras vivencias de los espacios mixtos, que eran de un horror tremendo, que ni siquiera sabíamos cómo ponerle palabras. Empezamos a hablar de eso y nos dimos cuenta, bueno, pero acá pasa algo más, no estamos locas, no. Fue así, éramos 10 hablando, como no podíamos parar además, después que empezamos no podíamos parar. Como, no sé, un tiempo después viene Raquel Gutiérrez a Uruguay, la invitamos, hacemos una autoconciencia con ella nos dice, pero esto se llama autoconciencia. Caramba. Y así fuimos a golpes, y bueno, y después, y por ejemplo, yo que estoy estudiando, un poco comparando el feminismo en el Río de la Plata, Buenos Aires con Montevideo, veo claro que, por ejemplo, en Argentina, esto de tener los encuentros de mujeres todos los años, desde los 80, eso es un lugar donde las mujeres se encuentran, y va creciendo, ¿no? Al principio no eran tantas como hoy, pero un lugar en donde se conserva esta memoria, hay un pasaje generacional, y nosotras no lo tuvimos, o sea, realmente. Entonces, claro, todo este desafío que tenemos por delante es como el acelere de los tiempos de una movilización que te desborda, a la vez que intentamos construir bases organizativas, ¿no? Y con esa búsqueda de la memoria para entender, porque también nosotras leemos muy rápidamente cómo se nos quiere expropiar la fuerza que supimos generar de distintos espacios. Entonces, como que un poco mirar para atrás también tiene que ver con entender qué claves para no empezar de cero. Esa es como nuestra, ¿no? Sí, también ahí... ¿Qué claves habéis encontrado en los feminismos anteriores? O sea, ¿qué claves serían ahí importantes, ¿no? De aprendizajes, ¿no? De volver a leer eso y no sé si hay una transmisión también de mujeres más mayores, ¿no? O que puedan estar participando ahora activamente y hagan esas cadenas de transmisión, ¿no? Sí, ahí bueno, ¿qué claves encontramos? También esto, bueno, tiene que ver con las características de Minerva, que nos inscribimos dentro de lo que después les dimos en llamar feminismo popular, y lo digo así porque todo esto que nosotros planteamos hoy, casi que a modo de síntesis, fueron años de ensayo y experimentación, ¿no? Esto de verdad, nosotras no sabíamos que estamos haciendo autoconciencia, y no porque nos creamos que inventamos la pólvora, ¿no? Lejos estamos de eso, ¿no? Que a veces es una crítica que recibimos mucho de fuera, como, bueno, no, ustedes se piensan que eso... No, vamos ensayando y ahí vamos descubriendo que algunas ya hicieron otras cosas y ahí las podemos reconocer. Pero en realidad eso, nos compete a nosotras buscar esas otras luchas, y también habla del proceso de producción de olvido, ¿no? De invisibilización de la fuerza del movimiento de mujeres. Entonces, bueno, las claves que hemos ido encontrando, bueno, esto de las autoconciencias para nosotros es realmente muy importante, porque es un modo de hacer pasar la política por nuestro cuerpo, por nuestra historia personal, que además también siempre es colectiva, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las violencias, si resulta que todas nosotras tenemos o historias personales inscritas en nuestra biografía, o de una madre, una abuela, una tía, una hermana, o sea, es una experiencia que nos es muy cercana a las mujeres. Entonces, desde ahí podemos entendernos de otra forma. Lo mismo con el aborto, lo mismo con, bueno, no sé, con todos los temas que nosotros hemos ido trabajando en modalidad de autoconciencia, que supone eso, ¿no? Pensarnos a nosotras de otra clave. Entonces, esa es una clave importante. Lo popular sería otra clave, ¿no? Sí, podríamos sin pensar, duda. ¿Cómo lo pensáis vosotras, esto de los feminismos populares? Bueno, hay una cosa que alguna vez dijimos, porque pudimos, me acuerdo, que dijimos, bueno, hay como una clave de pensar un feminismo, es como llevar el feminismo a las otras luchas, un feminismo que se articule y se relacione, ¿no? con otras luchas, ¿no? O sea,
tejer entre las luchas y no fragmentarlas, al revés, entonces llevar feminismo a otras luchas sindicales, a las luchas territoriales, para la lucha por la vivienda, por la tierra, ¿no? O sea, llevar el feminismo ahí, y también popularizar el feminismo, ¿no? No permitir o también dar la batalla para que cuando pensamos en feminismo no solo estemos pensando en un cierto tipo de feminismo que no es el que nosotras cultivamos, ¿no? Que solamente está mirando desigualdades o opresiones de género de algunas mujeres específicas. Entonces, bueno, hay como una doble clave ahí en lo popular, en pensar un feminismo popular, como hacia afuera del movimiento feminista, pero también articulado con el campo popular. Y además nosotras somos hijas de las luchas, o sea, las que empezamos a armar Minerva, que tenemos entre 30 y 35, no más. Somos hijas de las luchas contra el neoliberalismo, claro. Nacimos en otros movimientos. Y el movimiento piquetero, por ejemplo, en el Río de la Plata, y las mujeres del movimiento piquetero son una bomba, haciendo trabajo territorial en las villas. Eso no es. La primera cosa que me acuerdo que Alicia trajo de Argentina fue una cartilla al frente de Darío Santillán, que hablaban de género. Y a nosotras fue como, qué raro esto, en Uruguay ninguna organización trabaja el tema. Nosotros estamos en un movimiento estudiantil en ese entonces, y bueno, ahora, en nuestra época de movimiento estudiantil, claro, los temas de género no entraban, no permeaban. Entonces ver cómo en otros países, en otras localidades, la Sin Tierra también, las zapatistas, o sea, nosotros nos empapamos mucho de esas luchas, de ver como mujeres de abajo que estaban dando la pelea en varios frentes, no discursivamente, pero también con prácticas de organizar la vida de otra manera, ¿no? La vida, los cuidados, todo, ¿no? Estaban dando una disputa con sus propios compañeros, y nosotros ahí nos empezó también a resonar. Y yo creo que ahí hay otra clave interesante también para pensar Uruguay, que es una izquierda y una tradición política de izquierda totalmente obtusa, digamos, a mirarse a sí misma, a mirar sus propias prácticas políticas, ¿no? Muy poco autorreflexiva. Y bueno, nosotras somos hijas de esa, somos parte también de esa generación, y creo que ahí también hay un poco de cierta explicación de por qué a nosotras ya hay cosas que no estamos, o sea, que nos hizo tanto sentido esto de no, esto no va más. No va más esto de que las mujeres dentro de los sindicatos seamos las que llevamos las actas y no sé, y organizamos las reuniones y todo, pero la palabra, la dirigencia, los lugares de representación siempre lo tienen los varones, ¿no? Bueno, habría que indagar ahí mucho, ¿no? Y seguro que vosotras tenéis ahí una reflexión de por qué en un país como Uruguay, donde hay una fuerte tradición sindical, no hubo, o si lo hubo, se desilvanó como una crítica al interior del movimiento sindical en torno al papel de las mujeres, al protagonismo de las mujeres, a los procesos de trabajo de las mujeres, al vínculo, por ejemplo, entre lo productivo y lo reproductivo, lo laboral y la casa. O sea, ¿qué pasó ahí, no? Eso sí hubo, pero por olas, ¿no? Como en los 80, por ejemplo, las compañías levantaron una consigna de damos la vida, también queremos cambiarla. Y después la otra era democracia en el país y en la casa. Y en realidad ningún partido acompañó lo de democracia en la casa, muy significativo, ¿no? Entonces es como que sí hay momentos que las mujeres logran, pero después se vuelve a disolver. Y se vuelve... somos muy comunistas en el sentido de partido. Tenemos una cultura política que hasta el que es anarquista tiene esa matriz. Es raro de explicar, pero una cosa muy pesada en ese sentido. Y de abrir la clave de las opresiones más allá de la clase... Al principio que nosotros empezamos a plantear, quedábamos como unas locas. Costó mucho. Y además, claro, hay toda una tradición, un imaginario, un país blanco, que se parece más a Europa que a América Latina, que todos bajamos de los barcos. Y yo siempre juro, ¿de qué barcos, no? Porque, ¿no? Capaz que los barcos esclavos, bueno, ahí te la llevo un poco más. Pero hay toda una tradición muy pesada que la izquierda reproduce así como muy, no sé, es como un sentido común de izquierda, así que se va pasando y con poca reflexión. A veces las mujeres logran, como en el cooperativismo de vivienda, también han estado organizadas, armado su área de género en los 90, se vuelve a disolver. Y como que mucha energía puesta en cambiar adentro de la organización. Y nosotras ahí le buscamos otra clave, que nosotras precisamos nuestros espacios autónomos, y desde esos espacios autónomos vamos a interpelar. Yo creo que ahí, no quiero autojudicarnos nada, pero yo veo como un matiz que me parece interesante, que nos dijimos... Ya no podemos más acá adentro, la estamos pasando muy mal en la izquierda y en las organizaciones populares.
vamos a armar nuestro espacio autónomo y que de este movimiento autónomo interpelemos las organizaciones. Y ahora está habiendo un movimiento donde nos volvemos a encontrar las que estamos en el movimiento feminista, en los espacios solo de mujeres, y las compañeras que siguen adentro de las organizaciones. Ese puente yo creo que en un par de años va a dar unos frutos interesantes. A ver si podemos como simbrar más fuerte, ¿no? Para que en 10 años no se vuelva a disolver y las compañeras que llegan vuelvan a tener que hacer todo el trabajo de cero. Habéis mencionado también, para conectarlo con una discusión latinoamericana, ¿no? Otros referentes en las zapatistas, habéis hablado, el movimiento Sin Tierra, las mujeres ahí. O sea, que tenéis también una discusión con compañeras en otros lugares. Habéis mencionado la Argentina, que es muy obvia. Ahora Chile, todo el debate sobre la universidad. Para nosotras es también muy importante que está pasando en Chile, porque ahora está re lindo el debate sobre la educación, ¿no? En particular, que en Chile siempre ha sido un tema muy crucial, pero ahora se lee en clave feminista, ¿no? O sea, claramente en clave feminista, con además otro feminismo callejero muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé si podéis hablar de, ahora habéis estado aquí en Ecuador, o sea, estos diálogos también regionales son bien importantes, ¿no? Sí, tal cual, porque bueno, ¿no? Esto de que la cabeza piensa donde los pies caminan, ¿no? Y bueno, y estamos en la medida también que nosotras logramos encontrarnos con otras compañeras de otras latitudes. Esto que decía Mariana, que es tal cual, nosotros lo venimos como discutiendo mucho, este como mito de la excepcionalidad uruguaya como un país que es América Latina, pero no es América Latina porque se parece más a Europa. Nosotros creemos que no, inclusive en temas más vinculados, por ejemplo, a neoextractivismo, neodesarrollismo, también es interesantísimo pensarnos porque muchas veces parece que esos temas a nosotros no nos tocan, a Uruguay no le tocan, y en realidad es otra clave para pensar una misma matriz de dominación, ¿no? O bajo una misma matriz de inserción de dependencia, porque es lo que somos. La clave es otra, pero en ningún caso es una excepcionalidad que no nos toque. Que eso creo que como tradición de izquierda nos ha hecho mucho daño, y que creo que nosotros como feministas, en este diálogo con compañeras, que además siempre hay algo que es como, hacíamos chistes esta semana porque nos ha pasado mucho, ¿no? Vamos a otros lugares y te encontrás con una compañera feminista, es como una amiguita, ¿no? Como una hermana, como que hay algo de hermandad realmente, porque son procesos, nos encontramos como muy afín, nos sentimos muy bien con las compañeras, ¿no? Entonces eso realmente es un proceso de retroalimentación para encontrar, bueno, ¿qué hay de similar, qué hay de particular, que no es excepcional, es particular, ¿no? Porque o es entender las diferencias, pero no como algo que no nos toque o que no tengamos que pensarlo. Y ahí en realidad, bueno, esto, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, bueno, volvemos a Uruguay y nos llegamos a algunas claves muy interesantes. Por ejemplo, creo que a varias el tema del blanqueamiento y la racialización nos está haciendo mucho ruido. O el tema bueno, cómo es aquí en Ecuador los casos de cómo se da el acompañamiento a familiares y a víctimas, que vemos que es otro tipo de trabajo y de acercamiento. Entonces son como bueno, esos diálogos que siempre nos van nutriendo, ¿no? Como distintas claves, capaz algunas más de pensarnos y otras más como herramientas para la acción, que bueno, que van de la mano también. Sí, aquí hay, por ejemplo, también hay una discusión que yo creo que se produce en Colombia con el movimiento de mujeres negras en distintos lugares, ¿no? De una identificación en la que las feministas decimos el feminismo es para todo el mundo, pero no todas se llaman feministas, pero hay hilos que conectan, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una clave interesante. Yo creo que tanto en Uruguay como en Argentina parece que la identificación con el feminismo ha sido muy directa, ¿no? Es directa, o sea, ahora todo el mundo se llama feminista, o sea, sí, hay como es increíble. En otros lugares, bueno, pues hay como también discusiones que tienen mucho que ver con la raza, donde se introyecta mucho de lo que está pasando, pero no necesariamente los feminismos comunes. Bueno, en México también ocurre, ¿no? O sea, como corrientes de movimientos de mujeres y movimientos que se identifican con el feminismo, pero que no necesariamente están declinados de la misma forma y forman parte de un sentido que se va gestando, ¿no? Yo creo que para terminar, quizá, sí me gustaría que comentaseis algunas claves a futuro, bueno, a presente y a futuro inmediato, digamos, para pensar estrategias, para pensar a qué le está... Bueno, ya habéis comentado algo en relación a la autonomía, ¿no? Y a las posibles confluencias desde un movimiento que también piensa la autonomía del feminismo, pero quizá algunas claves para pensar un poco estrategias o cosas que vosotras en las propias movilizaciones, en las propias iniciativas en las que estáis trabajando, queráis poner aquí un poco sobre la mesa. Sí, no. Algunas, bueno, lo de la autonomía para nosotras es una clave. No nos decimos feministas autónomas porque en Uruguay tiene una cierta, muy real social, anarquismo, que
puede haber ideas del anarquismo que nos parezcan interesantes, pero no nos queríamos nombrar así, pero sí la autonomía es un valor. No como una cosa que se cierra a no hablar a no dialogar, pero sí como un espacio, tratamos de decirle así, espacios, nosotras cultivamos los vínculos entre nosotras, desde ahí hacemos política y podemos producir simbólico, político, material juntas. Y después nos abrimos al diálogo. Pero como cuidamos mucho eso, porque esa es una de las claves expropiatorias en Uruguay, que si uno mira historias de las luchas, ¿no? Todo se vuelve clave estatal y se disuelve, como muy rápido, el Estado muy rápido captura y disuelve. Entonces ahí estamos como alerta, que capaz que no sé en otros lados cómo resuena esto, para nosotros es una preocupación grande. Lo otro tiene que ver con esta clave de feminismos populares que se piensan en los espacios específicos de mujeres y a la vez en diálogo con las otras mujeres que están en otras luchas. Y creo que ahí, en nuestro país, es necesario eso profundizarlo mucho, mucho, mucho más. De cómo generamos espacio. Ahora estábamos discutiendo en la coordinadora de feminismos, que es el espacio donde aglutinan los feminismos desde abajo, de armar, por ejemplo, un segundo encuentro de feminismos, como para poder hacer un espacio de encuentro ahí con otras. Y bueno, y seguirle como pensando y eso. Después tenemos en nosotras ahí un problemón político que tampoco le encontramos mucho la vuelta, que es esto que en la charla hablábamos de que no hacer una política estadocéntrica, pero tampoco antiestatal, en ese trabalengua, que en realidad es un compañero que nos lo empezó a decir así, a nosotros nos hizo sentido. ¿En qué a ver, ¿cómo le puedo explicar? En decir, no pensar en términos de agenda, en el sentido de no reducirlo. Nosotros jorobamos, no somos un punto de tu programa ni un derecho de tu agenda, somos mucho más que eso, ¿no? No reducirnos a una agenda, pero también saber que hoy por hoy, después de 5 o 6 años de movilización, también precisamos tener exigencias, no le queremos ni siquiera decir demandas, ¿no? Pero, y bueno, ¿y cuáles van a ser esas? Y alguna pista que tenemos es no ir, o sea, en Uruguay el aborto es legal, pero tiene una cierta serie de restricciones bastante complicadas. No solo meternos en los temas que se entienden específicos, sino, por ejemplo, trabajar en cuestiones que tienen de exigencias en torno a la vivienda, a la salud, como ampliar nuestras exigencias. Además, el año que viene es año electoral, todos van a usar nuestra lucha para decir algo, incluso todos los partidos están pensando en una candidata a vicepresidencia mujer como para hacerse los progres. Entonces ahí vamos a tener un terreno complicado y yo creo que esto de qué vamos a exigir, y lo estamos diciendo así, qué vamos a exigir y qué vamos a hacer por nosotras mismas. Como nunca olvidarnos de qué queremos hacer por nosotras mismas. Creo que esos están siendo como los nudos. Y después, capaz que otro, y ahí Alicia agrega uno más, tiene que ver cómo, que yo acá lo vi mucho, no sé, capaz que le erro en México también, es como gestionamos diferencias y sabemos construir común. Cómo mantenemos esa tensión. A veces yo nos veo como haciendo tanto déficit en las diferencias como que pareciera que no nos podemos encontrar. A veces hay otro discurso que nos homogeneiza. ¿A qué diferencias te refieres? Y estas, o por ejemplo, nosotros hemos tenido debates en como torno a las compañeras lesbianas, ¿no? Y que construyen su identidad como lesbianas como una identidad política y luchan desde ahí. Entonces, ¿podemos estar juntas con los colectivos que somos más heterogéneos? Yo creo que sí. El tema es cómo lo hacemos. Pero yo creo que necesitamos un esfuerzo por construir común, ¿no? Sabiendo que estas diferencias están y que pueden ser hasta fértiles. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí me acuerdo de la Silvia Rivera que dice que esto que es, ¿no? Que estas diferencias pueden como en ese roce crear cosas buenas, nuevas. Yo creo que ahí es un tema que tenemos que seguir discutiendo mucho. Sí, yo creo que iba a ir a eso mismo también. Para mí lo de las diferencias, algo como de cómo construimos, bueno, esto es, citando a Raquel, cómo construimos una política en femenino, a Raquel Gutiérrez, pero sobre todo considerando algo que a mí me parece que es un desafío, lo tenemos nosotros dentro, lo cultivamos y lo pensamos, ¿no? Dentro de Minervas, pero también de Minervas hacia afuera, que es, bueno, nosotros tenemos una tradición política totalmente fratricidia para con la otra o el otro que piensa distinto que yo, ¿no? Entonces, si yo pienso A y vos pensás B, te tengo que salir a matar. O sea, y la izquierda tiene mucho de eso, sobre todo esa izquierda más como, la tradición del debate intelectual y de la contraposición de ideas, que a veces no es sacar lo mejor de la contraposición de ideas, sino anular al otro o a la otra. Entonces nosotros queremos, bueno, ¿cómo hacemos? Realmente hacemos política, ¿no? Que nos permita
procesar, a veces usamos la palabra gestionar, que yo no sé si gestión es la mejor palabra, pero cómo hacemos para que esas diferencias que nosotros tenemos no nos anulen, sino que nos potencien y que podamos saber, bueno, hasta dónde caminamos juntas y hasta dónde, bueno, los colectivos también tienen sus distintas vías de digamos, sus nucleamientos particulares, y está bien que así sea. Entonces nosotras ahí eso sí lo hemos discutido bastante, nos preocupamos por, no sé si a veces nos preguntan, bueno, pero Minervas está a nivel nacional. No, Minervas es lo que es la organización que es, y conecta con otras colectivas feministas. No necesariamente tenemos que ser todas la misma colectiva, ¿no? Y eso es un tema de tensión. ¿Cómo aprendemos otros modos también de hacer desarmamos, ¿no? Como nos quitamos algunas tradiciones y algunos ropajes de la vieja política y ensayamos otro modo de hacer política, pero y en serio, ¿no? Con mayúscula, digamos, con donde nos animemos también a procesar nuestras diferencias, ¿no? Como por ahí. Bueno, yo creo que ya vamos a cerrar. Habría mucho para tirar de cada cosa que comentáis, de la política en femenino, de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí vamos a parar. Os agradecemos, Alicia y Mariana, vuestra presencia aquí en Estereotipas y seguimos discutiendo feminismos ahora. Muchas gracias. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.